Buenos días. Hoy, en el marco de la asignatura Sostenibilidad y Cambio Climático de la URB, tenemos la ocasión de entrevistar a una persona destacada en la defensa del medio ambiente. Nos acompaña el profesor Carlos Barberá Escoy, doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Ciencias Matemáticas. Para empezar, me gustaría hablar sobre el tema del papel de las matemáticas en el sector energético. En su experiencia, ¿cree que las matemáticas y el análisis de datos pueden mejorar la evaluación de daños de crisis energéticas y climáticas? Por supuesto, es fundamental, porque las matemáticas lo que te permiten es modelizar situaciones y cada vez con mayor precisión, y además si tú modelas las situaciones con mucha precisión significa que te puedes adelantar a los posibles efectos climáticos que puedan haber. De hecho, ya se ve que las previsiones meteorológicas cada vez son más acertadas, con lo cual también pueden ser más acertados los modelos que puedan prevenir catástrofes meteorológicas. Con lo cual esta anticipación va a ser fundamental para poder actuar antes de que la catástrofe sea con efectos devastadores. Y siguiendo con este enfoque, ¿cree que las matemáticas pueden ayudar a crear como un modelo de resiliencia económica? Esto es más complicado, porque la economía no son matemáticas, igual como el cambio climático, pues más o menos es una cosa que sabes cómo evoluciona. La economía tiene muchos factores y estos factores son más difíciles de anticipar. Vale. Pero teniendo un balance entre la ayuda que pueden generar las matemáticas y la política, uniendo como estos dos, se podría tener... Sí, el problema es que la política muchas veces no, o la mayoría de las veces no atiende al interés general, sino a intereses económicos o intereses poderosos que bueno, pues tienen otros intereses que el interés general de los ciudadanos. Entonces, retomando el que habías comentado anteriormente de los sistemas meteorológicos que cada vez son más exactos, entonces podríamos decir que la predicción es un elemento clave en la gestión de la energía y, por ende, las matemáticas podrían mejorar este sistema de predicción. Sí, la energía, sobre todo si estamos hablando de energías renovables, el principal problema de las energías renovables es que no son del todo predecibles, no las puedes gestionar, o no son gestionables, más bien dicho, no son gestionables. Depende de los efectos meteorológicos que nosotros conseguimos aprovechar la energía que contienen. Entonces, si podemos predecir estos fenómenos meteorológicos, podremos predecir la generación de energía y, por tanto, gestionarla mejor. Ya pasando al tema del impacto en el cambio climático, ¿cómo cree que las pérdidas o los daños causados por este fenómeno afectan a la infraestructura energética actual? ¿Pueden los proyectos de energía renovable, como comentaba ahora, ayudar a mitigar estos efectos? Por supuesto. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro cuando pasó el desastre de Fukushima, el problema que tuvimos con el tsunami, bueno, que tuvieron en Japón, aquí no se afectó, pero en Japón lo que les pasó es que el tsunami afectó a la central nuclear y cortó energía a toda una gran parte del país. Entonces se ve que en Japón la introducción del coche eléctrico ya lleva más tiempo que aquí. Y había ciudadanos que gracias al coche eléctrico, a la energía en las baterías, pues conseguían alimentar diferentes equipos, tanto de comunicación como equipos esenciales. Entonces las energías renovables, la ventaja que tienen es que no requieren de una infraestructura eléctrica importante para poderse aprovechar. Entonces, los principales problemas que hay en la energía eléctrica actual es que tenemos, por una parte, las zonas de producción y, por otra parte, las zonas de consumo. Y esta distancia entre las dos se suple con todo el tendido eléctrico. Este tendido eléctrico es susceptible de ser dañado por efectos meteorológicos extremos. Entonces, si se dañan estas conexiones, pues nos quedamos sin electricidad. En cambio, si tú consigues producir cerca de donde consumes, evidentemente vas a tener más resiliencia ante fenómenos climáticos extremos. De acuerdo. Y con la trayectoria que usted ha tenido en aspectos como proyectos que ha tenido de energía renovable, ¿podría compartir también alguna solución que haya encontrado para poder reducir las pérdidas o los daños asociados con la energía convencional, como comentábamos ahora con el tema de Fukushima, como el ejemplo del proyecto que gestionó de 170 kilovatios? Sí, de hecho una cosa importante que saber es que el problema que hay en la energía eléctrica tiene dos grandes inconvenientes. Uno es el transporte y otro es el almacenaje. Entonces son los dos problemas que todavía no están resueltos. De hecho, si comparamos la energía eléctrica con las energías fósiles,
La gasolina, en una botella tú puedes ponerle la energía, la transportas sin ninguna dificultad y la conservas, la puedes tener años y años y allí sigue igual. En cambio, la energía hay una pérdida por la distancia entre la producción y el consumo. Entonces, esta pérdida aproximadamente estaría sobre un 11-15%. Entonces, una cantidad de energía que se genera lejos de la zona de consumo que se pierde. Con las energías renovables, esta energía no la pierdes, porque en el mismo sitio donde produces, consumes. Y luego el otro tema es el almacenaje. El almacenaje, hay muchas maneras de almacenar, pero es fundamental que se vayan desarrollando tecnologías para almacenar energía eléctrica. La gran suerte que tenemos es que parece que el sector del transporte, el vehículo eléctrico, se va a imponer y hay mucha investigación en lo que es sistemas de baterías para tener almacenaje de la energía eléctrica en forma de energía química, reacción química. Entonces, aparte de esta innovación de nuevas baterías químicas, ¿qué otros tipos de soluciones cree que podrían ayudar a reducir las pérdidas económicas y medioambientales vinculadas a este factor y la dependencia en los combustibles fósiles? Básicamente la idea es conseguir sistemas de almacenaje de energía. Si podemos, la ventaja que tiene la energía fósil respecto a la energía renovable es que la fósil es muy fácil de almacenar. Aquí cerca de Tarragona tenemos Repsol, Bono, Camsa, tienen unos grandes tanques, allí tienen almacenado y tú puedes almacenar reservas estratégicas para cuando tengas eventualidades. Esto está muy bien, pero esto tenemos que conseguirlo con energías renovables. Entonces, para conseguir esto con energías renovables es más complicado. Entonces hay las baterías, que sería guardar la energía en forma de reacción química. Luego tenemos también los embalses reversibles, que son, básicamente vienen a ser dos embalses, uno a diferente altura. ¿Sí? Entonces la energía, cuando hay excedentes de energía eléctrica, se sube el agua al embalse superior y cuando hay necesidad del embalse superior se bombea al inferior, consiguiendo obtener energía. Esto se hace en sistemas más o menos aislados, por ejemplo en Canarias, algunas islas tienen este sistema, y con este sistema consiguen ser autosuficientes. Y luego también hay otros sistemas, hay uno que hacen en Holanda, que me pareció muy inteligente. Allí tienen mucha energía eólica. Sí. Entonces la energía eólica marina, el problema que tienen es que como la guardan. Entonces ellos tienen en el fondo marino, tienen dos tanques donde hay agua dentro de los tanques. Uno es rígido y el otro es flexible. Entonces cuando hay excedente de energía eléctrica, bombean agua del tanque rígido al tanque flexible, que en un principio está con la presión del agua, está plana. Entonces bombean y se llena de agua. Y cuando falta energía, que no hay viento, dejan fluir el agua del tanque flexible al tanque rígido. Como el tanque flexible tiene que soportar la presión del agua del mar lo aprieta y hace fluir esta agua al tanque rígido, consiguiendo energía. Entonces hay diferentes maneras de poder guardar la energía. O también se puede ver que la manera de almacenar también puede ser mínimamente sopenible. La manera de almacenar sostenible, y además va a depender de la situación que tengas. Ellos tienen esta opción, pues hacen esta solución. Claro. Aquí la opción que tenemos es que tenemos mucho sol y aquí la idea es conseguir utilizar unas resinas, que lo que hacen unas sales fundentes, que lo consigues con mucha energía calórica, no solamente fotovoltaica, consigues este calor guardarlo en estas sales fundentes y luego cuando resulta que necesitas la energía, pues lo que tienes que hacer es simplemente pues, lo típico que hacen todas las centrales de energías fósiles, calentar agua, vapor y mover una turbina y se calentaría con el calor de estas sales fundentes que tenemos fundidas gracias a la energía al calor durante el día. Eso está bien, porque también el cambio de las baterías, que bueno, mínimamente sabemos que los materiales con los que se hacen y no son... cuestan construirlos, además cada vez están más demandados, entonces son más caros, entonces como que ya va subiendo... Pero la tecnología va avanzando de forma muy rápida, Ahora de hecho las baterías ya son de sodio, ya han introducido el sodio-sal, con lo cual es muy económico y hay alternativas con azufre y con sodio. Y poco a poco se van eliminando lo que serían las tierras raras, tan famosas que se llaman las tierras raras, de la composición de las baterías. Con lo cual, esto se va avanzando mucho. Y la tecnología, la suerte que tenemos es que la tecnología va muy rápida y la tecnología se va a imponer, aunque no queramos. Aunque los políticos no quieran, se va a imponer la tecnología. Y
Claro, en el caso de poder cómo fomentar las energías renovables en todos estos aspectos que estamos comentando, la resiliencia de sus sistemas es un factor clave, ya que al final, frente a posibles crisis o interrupciones, es un elemento a tener en cuenta. Usted, desde su punto de vista, ¿cómo definiría la resiliencia de estos sistemas energéticos frente a estas posibles crisis? Sí, la gran ventaja que tienes con las energías renovables es que de alguna forma no requieren una gran infraestructura para funcionar. O sea, tú puedes tener, de hecho, existen ya paneles solares flexibles, tú lo puedes enrollar, te lo llevas, lo abres de cara al sol y consigues energía. Entonces, van a tener mucha menos afectación los fenómenos extremos a este tipo de generación de energía que no a instalaciones muy grandes industriales que necesitan pues, de mucha complejidad técnica para poder conseguir energía. Entonces yo creo que en este sentido el efecto, o vamos a tener unas fuentes de energía más resilientes y con menos problemas frente a fenómenos climáticos extremos. Y en este contexto, creo, un papel muy importante es el de la ORIE, las organizaciones regionales de integración económica, que intentan como impulsar esta adaptación a las energías renovables. Cómo pueden fomentar la colaboración en proyectos energéticos sostenibles en el caso de estos países o de estas empresas, para no afectar de forma directa la estabilidad económica de estos países miembros. Vale, a ver, es que depende de en qué países estemos. Si estamos en el primer mundo, donde estamos nosotros, en Europa cada país ya tiene diferentes normas para gestionar la producción de energía eléctrica. Entonces, yo creo que aquí lo que nos falta es más facilidad para que cada persona pueda instalarse placas solares en su casa y poder generar energía. ¿Esto por qué no se facilita? Pues porque resulta que hay unas empresas energéticas importantes. En política, ¿no? En política. Y hay una cosa que se llaman puertas giratorias, que los políticos van a estar. Entonces, hay una cantidad de intereses que están en contra de este tipo de gestión. En países en vías de desarrollo, básicamente África se va a electrificar antes de lo que nos imaginamos, con energías renovables. ¿Por qué? Porque África no tiene una infraestructura ya hecha, tiene que hacerse. Entonces van a tener, por decirlo, la ventaja de apostar ya por la solución de futuro. Y a pesar de este auge de las renovables, al final hay muchos países, como estábamos hablando, que aún tienen unas grandes reservas de combustibles fósiles y siguen siendo un recurso clave en su producción económica. Entonces, ¿cree que estas reservas de combustible fósil seguirán siendo un papel importante en las próximas décadas o irán en declive según vaya avanzando y sea más rápido la integración de las renovables? Bueno, buena pregunta, porque no lo tengo demasiado claro. Te voy a dar dos razones, una a favor y una en contra, porque no lo tengo claro la evolución cómo irá. Una evolución en contra es la siguiente. Como el consumo de energía fósil va a disminuir porque hay un gran consumo en lo que es transporte y en lo que es climatización de las casas, entonces estos dos sectores van a consumir menos, entonces van a presionar la demanda a la baja. Si baja la demanda, tendrán que bajar los precios, no habrá tanto consumo, con lo cual su economía va a ir para abajo. ¿Vale? Y otra visión es la siguiente, vale, muy bien, no se va a consumir petróleo para ni transporte ni climatización, es decir, no se va a consumir petróleo para quemarlo, porque básicamente es quemarlo. Claro. Entonces el petróleo va a tener otros usos mucho más dignos, ¿vale? Por ejemplo, esta camiseta, los zapatillas, los pantalones, o sea, muchas cosas de las que tenemos a nuestro alrededor están hechas con... Sí. De hecho, el plástico es fundamental, los plásticos en general son fundamentales. Entonces esto es un uso mucho más digno de las energías fósiles del que tenemos actualmente. Entonces es posible que si se significa este uso del petróleo y hay más demanda, porque habrá más demanda de envases a nivel general, pues a lo mejor tiene la economía suya. O sea, hay dos razones que puede ir mejor o peor, no lo sé. Y al final, como fomentar este tipo de crecimiento, hay momentos donde hay unos puntos críticos, donde hay unos umbrales de alerta que se tienen que considerar, ya que son los más preocupantes en este proceso, sobre todo en relación al consumo de energía fósil hacia el crecimiento de las renovables. Bueno, es que aquí estamos con el umbral del grado y medio de aumento de la temperatura global, que es el punto que se ha marcado como punto que todavía se puede resolver algo. Si llegamos a los 2 ya no hay vuelta atrás.
Y aquí lo que hay es que hay que pensar muchas cosas a nivel mundial. Hay que pensar muchas cosas, hay que pensar cómo nos transportamos, hay que pensar también cómo movemos las mercancías, qué tipo de ocio se puede hacer y qué tipo, o es más eficiente y otro menos. Y hay que realmente pues, pensar en la eficiencia y en el consumo responsable, consumo de kilómetro cero. Bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta y todas estas cuestiones lo que va a llevar es que hará falta una concienciación, hará falta una ética. Claro. Y el problema es que todo esto tiene un coste económico. Sí. Entonces, ¿cómo tú consigues que la sociedad consigues que se gaste dinero en cuestiones éticas? Es complicado. O sea, si siempre tienes las dos opciones, la opción fácil, aunque contamines, y la opción smart, sin contaminar, será un poco más cara esta, con lo cual será difícil mover a la gente. Entonces, la única forma de moverlos es a nivel institucional, creo yo. Y también el dónde vivir, ¿no? Sería como un buen pensamiento hacia la sociedad. Yo creo que hay zonas las que al igual no es sostenible si tú tienes que modificar por ejemplo, en Arabia Saudí, pues si tú en verano estás a 50 grados y tienes que hacer una ciudad completa para intentar que esté a una temperatura, pues al igual esos recursos no los tendrías que gastar en ese espacio y se podrían gastar en otros porque no es por superficie, ¿no? Sí, pero aquí una cosa es, vale, de acuerdo, el problema esto es si resulta que tú lo haces para los habitantes de este país, de acuerdo, tienes que mirar más o menos las ubicaciones donde dañes menos el entorno o el entorno sea más favorable a la implantación de la población allí. Otra cosa que hay que pensar es el turismo. Sí. Que el turismo mueve mucho dinero y hay muchos sitios donde solamente está pensado para turistas y habría que pensar que a lo mejor tendríamos que dejarlos sin turistas. Claro. ¿Vale? Pero es complicado esto. Yeah. Y al final, como decías, el decidir si al final cómo tener las dos, tanto las fósiles como las renovables, o simplemente quedarnos con una, podría darse en la situación en que únicamente usáramos las renovables, esas no fueran suficientes para satisfacer la demanda global. Entonces tendría que haber medidas para evitarlo. ¿Cuáles podrían ser estas? Es que las renovables solo va a ser complicado porque las renovables se han demostrado eficientes o útiles para lo que es generación de energía eléctrica de consumo residencial, lo que sería consumo industrial de pequeña industria, también para el transporte terrestre. El único problema que hay es que hay algunos sectores donde será más difícil llegar. Por ejemplo, los sectores con una alta demanda energética, como pondremos, por ejemplo, altos hornos, lo que es fundir metales. ¿Vale? Sí. Tú para fundir un metal, por mucho que pongas una resistencia allí, y lo pongas, por mucho que no llegas a la temperatura que requiere aquello para funcionar. Y hay otro sector, que sería el sector aéreo, donde están intentando, yo creo que poco a poco irá la cosa, donde claro, evidentemente aquí el rendimiento energético, la relación peso-energía es vital. Entonces, estos dos sectores, la posible solución sería el hidrógeno, porque el hidrógeno lo puedes conseguir de fuentes renovables y tiene una alta capacidad energética. Entonces, esta alta capacidad energética consigues, pues este poder calorífico que tiene el hidrógeno, podrías conseguir estas temperaturas altas que requería la industria pesada y tienes también la ventaja de ser más ligero, de ser más ligero a la hora de poder utilizarlo para aviación, por ejemplo. Y en el caso de entornos urbanos, que también es un punto bastante importante, aparte de la implementación en la industria, suele existir bastantes desafíos, ya que hay muchos retos para poder integrar este tipo de soluciones. ¿Cómo cree que podrían aplicarse de manera en estas zonas? De momento yo creo que la renovable está implantando bien, o sea, está entrando bien. Aquí hay dos cosas que son importantes. Una es generar la energía, ¿vale? Que en zonas urbanas está claro que la renovable es la más eficiente. También la mini eólica, que el problema es que la mini eólica todavía es un poco está como la gran desconocida, al menos aquí en España. Y es la que yo creo que tendrían que las normativas fomentarlas un poco más, porque si tú quieres yo lo intenté, ponerme una generadora en casa, y la normativa municipal me dijo que ni hablar. La casa solar sí, pero en un generador no, porque por hacer ruido y tal, y podemos estar los vecinos. Y bueno, en fin.
Y luego otra cosa que hay que tener muy en cuenta no solamente es generar energía, sino consumir menos. Y en la planificación urbana, ¿esto también podría ayudar a este tipo de mejora en este aspecto? La planificación urbana, lo principal en la planificación urbana es la forma de construir para ser más eficientes energéticamente. Aquí la orientación es fundamental. Cuando se haga un plan urbanístico, se tiene que tener en cuenta la orientación de las viviendas antes que nada. Y luego, evidentemente, el diseño de ciudad de 20 minutos a pie y ciudad donde haya un transporte más eficiente, que no sean todo vehículos, que haya pues vehículo compartido si hay que tener vehículos, y otro tipo de forma de desplazarse. Es decir, que es un elemento clave la sostenibilidad a la hora de pensar en el diseño. Y para esos futuros arquitectos que van a incorporar este tipo de enfoque en estas primeras fases de la construcción, como proyectos como tales, ¿cómo motivaría a que implementaran esos tipos de energías renovables? Pues desde el principio hay que fomentar o hay que incentivar a que el alumno vea las energías renovables como una necesidad, no como una cosa opcional. De hecho, ya hace muchos años, una promoción que vi de casas unifamiliares en Holanda, la instalación fotovoltaica ya venía de por el constructor. O sea, ya no era un extra que el propietario ponía después de tener la vivienda, sino que ya venía. Esto aquí en España todavía no está. Esto tendría que estar ya. O sea, la vivienda tiene que generar energía, no tiene que ser simplemente una protección frente al clima exterior, sino que tiene que conseguir también producir energía tanto en la cubierta como en las paredes verticales. O sea, todo puede conseguir generar. ¿Qué consejos prácticos daría en su caso que haya visto en su rutina para poder como aportar ese granito de arena en este sentido? El primero es los desplazamientos diarios, que bueno, pues evidentemente si lo puedes hacer con transporte público mucho mejor. Si no lo puedes hacer con transporte público, busca alternativas de transporte privado todo lo más eficiente posibles. Porque, no sé, es bastante absurdo que para mover, no sé, 70 o 80 kilos que pesa una persona, tener que mover 2.000 kilos de metal, ¿vale? Entonces es poco eficiente, tenemos que buscar otras opciones más eficientes. Y evidentemente la otra cosa es reducir el consumo. Pues ¿cómo reducir el consumo? Pues siendo eficiente en todos los aspectos que tengan que ver con nuestra vida diaria. Entonces esta eficiencia va desde los hábitos que tenemos a la hora de consumir tanto lo que serían recursos, tanto agua como energía, y evidentemente utilizando aparatos o electrodomésticos eficientes, tener una visión de ver qué aparatos resulta que son los más eficientes y luego evidentemente haciendo una gestión todo lo más adecuada posible de estos. También hay un tercer aspecto que yo creo que no está entrando demasiado o no se le está dando la importancia que tiene en lo que sería el tema de las zonas residenciales, bueno, también zonas comerciales, que es el tema de la domótica. La domótica parece que sea como una cosa, así la domótica parece que sea como una cosa, un extra de lujo, de decir, no, es que yo tengo una casa domótica, ¿no? De controlar con el móvil las cosas. Pero cada vez más lo que se tiene que conseguir es que, gracias a los sensores instalados en la vivienda, sea la propia vivienda la que tome decisiones. Entonces sea la propia vivienda la que consiga gestionar de forma eficiente el consumo. Yo creo que no es tan complicado. La propia vivienda va a tener información de la meteorología que va a haber, puede saber la previsión de generación de energía. Con esta previsión puede decir, oye, mira, pues cierto consumo energético no lo voy a poner ahora, lo pondré cuando tendré energía. Entonces, algunas decisiones yo creo que las podría tomar la vivienda, tanto en el consumo energético como a la hora de climatizar la vivienda. Claro. Pues muchas gracias por esta aportación en el marco de la sostenibilidad. Ha sido muy interesante. Si tiene alguna cosa más a comentar respecto a todo lo que hemos hablado, está más que bienvenido. Y si no, podríamos dar por acabada la conversación. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.